Muy buenos días. Estamos comenzando nuevamente la reflexión de la mañana, muy temprano, y en esta oportunidad vamos a comenzar con la lectura de la Biblia, del verso que nos toca hoy día analizar, Hechos 2:47, y dice así: y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Hasta aquí hemos considerado el estudio, la comunión y la adoración de la iglesia primitiva, porque son las tres actividades a las que Lucas dice que se consagraban. Sin embargo, estos son aspectos de la vida interna de la iglesia y no nos dicen nada acerca de su extensión hacia la sociedad o la comunidad. Esto ilustra el enorme peligro de la predicación textual, es decir, de predicar aislando un texto de su contexto. Hechos 2:42 es un texto muy popular entre los predicadores. Se han dado muchos sermones sobre este versículo como si se tratara de un informe exhaustivo sobre la iglesia. Pero si se presenta en forma aislada, nos deja con una pintura trágicamente desequilibrada de la iglesia primitiva. El versículo 42 da la impresión de que la iglesia primitiva se hubiera interesado solamente en estudiar a los pies de los apóstoles, cuidar de sus miembros y adorar a Dios. En otras palabras, a vivir como una especie de gueto, preocupada por su vida interna e ignorando la trágica situación de las personas solas y pérdida que quedaban fuera de la iglesia. Pero no era este el caso de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos también estaban comprometidos con la misión que el Señor había dado. Lo descubrimos recién en el versículo 47. Este texto corrige el desequilibrio del versículo 42, porque nos enseña tres lecciones sobre el evangelismo en la iglesia primitiva. En primer lugar, el Señor Jesús era quien hacía el evangelismo. Mire usted la expresión del texto: el Señor añadía cada día a la iglesia. Sin duda lo que hacían mediante la predicación de los apóstoles y en el testimonio cotidiano de los miembros de la iglesia y en el amor que estos practicaban el uno con el otro. Pero era Jesús quien lo hacía. Solo Él puede abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos y dar vida a los muertos, y de esa manera añadir o añadía gente a la comunidad local. En segundo lugar, Jesús hacía dos cosas a la vez. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. No añadía a nadie a la iglesia sin salvarla primero, ni la salvación sin añadirla a la iglesia. La salvación y la incorporación a la iglesia sigue estando junta hasta el día de hoy. Porque tenemos mucha gente que dice: bueno, a mí me interesa creer en Dios nomás, no me interesa la iglesia, o no voy a la iglesia. Bueno, la iglesia primitiva era todo lo contrario. El Señor añadía a la iglesia. Y esto tenemos que entenderlo bien. El Señor no añadía a un club deportivo o a un grupúsculo que se reúne por razones egoístas, sino el Señor añadía a la iglesia. Hubiese sido totalmente contradictorio que el Señor, comenzando su iglesia, fundando su iglesia, terminara añadiendo a la gente fuera de ella. La Escritura es clara, dice que el Señor añadía a la iglesia y añadía a la gente que salvaba. Por supuesto, toda persona salvada, toda persona que cree en Jesucristo, tiene que añadirse a la iglesia, tiene que participar de la comunidad. El Señor añadía a los que habían de ser salvos y no añadía a nadie a la iglesia sin salvarla, ni la salvación sin añadirla a la iglesia. Por lo tanto, la salvación y la incorporación a la iglesia siguen estando juntas hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, llevaba a cabo estas dos acciones a diarios. Aquellos primeros cristianos no consideraban el evangelismo como una actitud ocasional. Día tras día se agregaban personas a la iglesia, y esta es una expectativa que deberíamos recuperar en la iglesia del siglo XXI. La misión, la extensión, el planteamiento de iglesias, el desarrollo de grupos pequeños,
en el templo y en las casas. Hay que desarrollar la misión. El evangelismo es la mano de extensión hacia afuera de la iglesia. La comunión, la adoración, son manos de extensión hacia adentro. Pero la iglesia necesita desarrollar la misión. Cada miembro de la iglesia necesita asumir la responsabilidad que tenemos de extender y de llevar a cabo la misión que se nos ha comendado, que se nos ha dado. Cada creyente tiene que constituirse, como el apóstol Pablo decía a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros debemos cumplir el ministerio de extender el evangelio, de compartir el evangelio con cada persona. Y con mayor razón la iglesia local. No solamente es enseñar, no solamente es estudiar, no solamente es pasar tiempos de adoración lindos dentro de la comunidad o dentro del templo, sino que tenemos que salir fuera predicando también el evangelio del Señor Jesucristo y preocupándonos de aquellos que rodean el templo, la comunidad inmediata después del local donde la iglesia se reúne, y luego pensar en nuestros compañeros, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares. Tenemos que alcanzarlos con el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que no agregan a la iglesia los métodos, que son buenos, importantes, pero es el Señor que agrega. El Señor agrega a la iglesia a través del testimonio, la predicación pública, a través de diferentes maneras y formas que tenemos de alcanzar a la sociedad. Sin duda que hoy día la iglesia tiene que velar por los métodos relevantes en nuestra sociedad, en nuestro siglo. Sin duda la predicación a la calle, que sigue siendo para muchas personas y muchos grupos el método. También hay otra metodología que nos permite alcanzar y poder también empatizar con las personas que nos rodean. La iglesia necesita desarrollar métodos relevantes para que la iglesia no pierda su relevancia en una sociedad que cada día se aleja más de Dios. La iglesia tiene que evangelizar, así como la iglesia primitiva no dejó de evangelizar, pero tenemos que tener plena conciencia que es el Señor quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Por lo tanto, también depende mucho de nuestra dependencia del Espíritu Santo y también de llevar la misión a todo lugar y a toda persona. Dios les bendiga. Buenos días.